pido el favor que abra la Biblia en el Evangelio contado por Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy entendamos quiénes somos para Jesús. ¿Cuál es nuestra importancia y nuestro lugar delante de Jesús, delante del Padre? Y que vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Padre, en esta mañana venimos delante de ti. Yo te doy gracias porque nos has dado la vida. Y no solamente nos mandaste a vivir y nos desamparaste, no, tu palabra dice que tú nos sustentas. No solo a nosotros, sino a todos los hombres. Tú a través de tu palabra, tú le diste el orden, la orden a la tierra de que produjera frutos, Señor, que produjera plantas. Y de esta manera sustentas la vida en la carne. Pero también, Señor, tú nos has dado tu palabra y nos has dado a beber del Espíritu. Nos has dado a beber de tu presencia. De tal manera que tú sustentas nuestra vida espiritual. Y a este lugar hemos venido, Señor, para aprender de ti, para que nuestra vida en el Espíritu sea fortalecida, sea vivificada, Señor. Ayúdanos a tener nuestra mente puesta en lo alto. Allí, Señor, en tu casa. A que nuestros pensamientos no se desvíen de ti. Trae, Señor, claridad. Trae, Señor, que nuestras vidas hoy reposen en ti, Señor. Que nuestro pensamiento se afirme en ti. Dame, Señor, la sabiduría y el poder de tu palabra. Háblanos, Señor. Danos la sabiduría para entender tu palabra y que ésta sea guardada como un tesoro en nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias. En tu nombre hemos orado. Amén. En el libro del profeta Amós dice lo siguiente, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y allí nos está expresando que para que dos personas permanezcan juntas, deben estar de acuerdo, deben tener el mismo propósito, deben tener la misma intención, deben ir hacia el mismo lado. No significa que piensen igual, que actúen igual, sino que tienen algo en común, que quieren ir hacia el mismo lado. Y esa es la base de una familia. Cuando un hombre y una mujer se unen, no solamente unen su cuerpo, sino unen su mente, unen sus sueños, unen todo lo que hacen, el esfuerzo, el fruto de sus manos, lo están uniendo con un mismo propósito. ¿Cuál es? Edificar una casa. Edificar una casa, edificar un hogar, levantar una familia. Por eso también cuando usted y yo creemos en Jesús, pues vamos con ese propósito. ¿Cuál? Construir, edificar una casa donde el Señor habite. Muchas o algunas familias se desbaratan porque aquí en Mateo capítulo 12 el Señor lo dice, el Señor Jesús lo dice, una casa dividida, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús nos está diciendo, ¿por qué no permanecen las casas, las ciudades, los reinos, las familias? Porque hay división. Porque cada ser que conforma esta relación está yendo hacia un lado diferente. Y lo que Dios y lo que Jesús quiere enseñar es que debemos edificar y establecer. Si usted quiere que su casa y su familia sean fortalecidas y crezcan, ¿qué deben hacer? Vayan hacia el mismo lado. En este propósito, en nuestra vida de fe, debemos ir hacia el mismo lado. Debemos ponernos de acuerdo con el Señor, de acuerdo con su palabra. Si usted viene en cuerpo presente, pero su mente y su corazón no están de acuerdo a la palabra, pues su vida de fe no va a crecer. ¿Su vida de fe dónde va a estar? Pues dice, va a terminar separada de Dios.
porque puede estar de cuerpo presente, pero su mente, su corazón, su pensamiento en otro lugar. Por eso les hacemos énfasis de que no se quede en la casa, sino venga. Venga, porque estando de manera presencial se experimenta la vida. La vida que está en nosotros se experimenta cuando compartimos de manera presencial el culto. Cuando compartimos de manera presencial la palabra de Dios, cuando compartimos en el momento del saludo, en el momento de orar los unos por los otros, en el momento de compartir la palabra, en eso estamos manifestando la vida. Y en este Mateo nos está contando en su evangelio, nos está dando a conocer la obra de Jesús. Y Jesús todos los días salía a la calle y evangelizaba, llevaba el mensaje del evangelio y lo acompañaban sus discípulos. Y desde Mateo capítulo 11 vemos que hay una circunstancia muy difícil que le sucede a Juan el Bautista. Lo meten en la cárcel. Y allí en la cárcel, él dice, bueno, Jesús le manda unos mensajeros, uno de sus discípulos, se los envía a Jesús y le dice, Jesús, ¿era usted o esperamos a otro? ¿Es usted el Mesías o no? ¿O yo me equivoqué? Imagínese todo lo que yo dije delante de esa multitud, venían de todos los lugares y públicamente yo lo señalé a usted como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como aquel que quita el pecado del mundo, como el que es más grande, como el que viene primero que yo, como sobre quien fue derramado el Espíritu Santo, sobre quien permanece. Y yo, ¿es usted o espero a otro? Tenemos que esperar a otro. ¿Es usted el que va a traer la consolación? ¿Es usted el que va a traer la restauración a Israel? ¿O esperamos a otro? Tenemos que esperar a otro. Jesús, contésteme. Juan allí en la cárcel estaba teniendo la duda de si Jesús era el correcto. Era el que lo iba a rescatar. Y entonces Jesús le manda a contestar y le dice, Juan, mire lo que yo estoy diciendo y mire lo que estoy haciendo. Mire, Juan, que los ciegos están viendo, los sordos están oyendo, a los pobres les estoy anunciando el evangelio. Ese es el cumplimiento de la palabra. Jesús es el cumplimiento de la palabra. Esto es lo que le responde Jesús, le manda a decir a Juan. Le dice, no vea tanto las señales, sino crea el cumplimiento de la palabra. Crea el cumplimiento de la palabra. Y entonces, ahí seguimos viendo que hay unas personas. Desde ahí los discípulos de Juan el Bautista comienzan a hacerle como contrapeso a Jesús, comienzan a ir, venga, pero ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y ustedes no ayunan? ¿Su maestro es bueno o es malo? Y comienzan a hacerle una guerra y se enfrentan de manera fuerte a Jesús. También están los fariseos, los escribas, hombres que tenían autoridad dentro del pueblo, no eran cualquier tipo de personas. Eran hombres que estudiaban las escrituras, hombres que tenían el conocimiento de la ley de Moisés y velaban para que el pueblo viviera de la manera correcta. Y estos hombres se le oponían a Jesús todos los días, y era un enfrentamiento fuerte. Tanto así que en el capítulo 12, como estamos viendo, Jesús sana, le traen a un hombre que estaba mudo y sordo, y Jesús echa fuera el demonio. Y este hombre es sanado. ¿Y saben qué dicen estos hombres? Ante la multitud dice, sí, Jesús tiene poder, pero ese poder es de parte de Satanás. Estos hombres tenían tanto conocimiento de la ley que no querían y no permitían que las personas reconocieran que el poder de Dios, que era a través del poder de Dios que obraba en Jesús, y que traía sanidad y restauración a las vidas. Se están oponiendo de manera frontal contra la voluntad de Jesús, contra la voluntad del Padre. Se están oponiendo de manera de frente, están diciéndole a las personas, no lo sigan, no lo crean. Ese no es el enviado de Dios, ese no es el Señor. Y Jesús en esta ocasión de manera firme les aclara y les dice, miren, cualquier cosa que ustedes digan en contra mía, les va a ser perdonado. Pero si ustedes dicen algo en contra del Espíritu Santo, se oponen, blasfeman en contra del Espíritu Santo, no les va a ser perdonado. Porque la obra que Jesús estaba haciendo no era su obra. Él no estaba manifestando su deseo y su voluntad. No, Él estaba manifestando el deseo y la voluntad del Padre. Y aquí en el capítulo 12 podemos ver cuál es la voluntad del Padre.
¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Porque Dios, aquí en los últimos versículos del capítulo 12, dice que mi Padre que está en los cielos, Dios, llena los cielos de los cielos de los cielos. El rey Salomón dice que ni aún los cielos de los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Que Dios es grande, que Dios es absoluto, que Dios es poderoso, es majestuoso. Pero siendo el Dios que es espíritu, se dio a conocer a través de ¿qué? A través de su Hijo manifestó su voluntad. A través de su Hijo se dio a conocer. A través de su Hijo nos manifestó su amor. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice que el amor de Dios fue manifestado a través de su Hijo Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que creen en el nombre de Jesús les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere Dios mostrar? ¿Qué quiere el Padre? Mostrarnos a través de su Hijo que Él es Dios, que Él es nuestro Padre y como Padre desea el bienestar, que usted y yo tengamos una relación con Él, que estemos cerca de Él, que experimentemos su amor, que experimentemos la vida, no una religión. La religión, la palabra del hombre es viento y la palabra del hombre no va a poder darle vida a nadie. La palabra del hombre puede emocionarnos, puede hacernos reír, puede hacernos llorar, puede hacernos enojar, pero no puede darnos la vida. Las palabras de Jesús son espíritu y producen vida. Y esa es la voluntad que el Padre envió, porque Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Esa es la voluntad del Padre, que usted y yo tengamos la vida eterna, la relación con Jesús, que no vivamos apartados de Dios por el pecado, sino que ahora vivamos ¿qué? En una relación plena, completa, absoluta con nuestro Padre, que dependamos del Espíritu. En Juan nos dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Jesús le dijo en Juan capítulo 3, le dice a Nicodemo: tú siendo un maestro tan importante de Israel, ¿no sabes esto? Si quieres entrar al reino de los cielos, si quieres ver el reino de los cielos, debes nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué debía hacer Nicodemo? Permitir que por la palabra de Dios, que a través del Espíritu naciera. Porque Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que usted y yo estamos en este lugar, en la iglesia, no para alimentar y fortalecer la carne, no para alimentar y fortalecer el alma, sino para alimentar y fortalecer ¿qué? Nuestro espíritu. Ahora usted y yo tenemos una vida espiritual, aunque antes éramos ignorantes de esto, aunque antes sentíamos el deseo y las ganas de buscar a Dios, pero no las aguantábamos. Porque nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Pero cuando la luz del Evangelio, la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo nos resplandeció, ahora nuestro interés, nuestro deseo no es en esta tierra. Nuestra satisfacción está en hacer la voluntad del Padre. Usted y yo tenemos una vida espiritual. Y por esa vida espiritual debemos vivir. Por eso la iglesia es el lugar donde se anuncia y se da a conocer el Evangelio. Y cuando usted dice la Biblia, dijo Jesús, cuando usted y yo buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, las demás cosas van a ser añadidas. Las demás cosas van a comenzar a fluir. Va a ser restaurada el alma, va a ser restaurado el corazón, las emociones van a ser transformadas, van a ser emociones, vamos a tener dominio propio. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el resultado de que el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros, comienza a manifestarse, y no solamente, sino que ahora en nuestra carne. Dice en la carta a los Romanos que si el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, habita en nosotros, ese mismo Espíritu vivificará estos cuerpos mortales, de tal manera que sirvamos al Dios vivo. Dios manifestó, el Padre manifestó su voluntad a través de su Hijo.
Y la iglesia, nosotros que creemos en Jesús, pues manifestamos esa voluntad. Vivimos por la voluntad. Cuando Jesús vino a la tierra, en la carta a los Hebreos dice que sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Mas he aquí, Dios, me has preparado cuerpo. Vengo, oh Señor, a hacer tu voluntad. ¿A qué venía Jesús? A hacer la voluntad del Padre. En Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice como Él, siendo en forma de Dios, estando en la condición de Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esta manera vivió. Jesús no vino a esta tierra para que lo adoraran, para que lo hicieran famoso. Jesús vino a esta tierra para dar vida y vida en abundancia, para darnos a conocer la palabra del Padre, para que nosotros tuviéramos esa vida y vivamos por el Espíritu, viva por el Espíritu. Eso es a lo que vino Jesús. Y también manifestó su poder, manifestó su palabra, manifestó la gloria de Dios, el nombre que es sobre todo nombre. Y entonces aquí nos está mostrando que estos hombres que supuestamente, aparentemente estaban de parte de Dios y le estaban enseñando al pueblo a vivir para Dios, se estaban alejando del Mesías, se estaban alejando del Salvador, se estaban oponiendo a la voluntad del Padre. Y Jesús les dice, ustedes son una generación mala y perversa. Son una generación adúltera, son una generación de víboras. Ustedes no quieren recibir el mensaje del Evangelio. Ustedes no quieren aceptar que yo soy el Mesías, teniendo las señales, teniendo la evidencia. Viendo como un hombre que estaba mudo y ciego, viendo cómo Jesús echa fuera el espíritu inmundo y ese hombre recupera su salud, ¿sabe qué le dicen a Jesús? Muéstranos una señal. Danos una señal de que tú eres Dios. ¿Saben que a veces en nuestras vidas sucede esto? Tenemos un pasado y se nos olvida. Y se nos presenta una dificultad y le decimos, si tú eres Dios, pues manifiéstate. Si tú eres Dios, haz esto en mi vida. Y se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho. Pero aquí Jesús les dice a ustedes, les va a pasar lo mismo. Cuando el espíritu inmundo sale, y luego va y busca dónde reposar y regresa porque encuentra una casa dispuesta para él. ¿Por qué? Porque no han querido reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Y no solamente de palabra, porque ellos buscaban a Dios, pero el camino para llegar al Padre es a través del Hijo, es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces nos dice aquí que les iba a suceder lo mismo. ¿Qué les iba a suceder? Que les iba a ir, su estado iba a ser 7 veces peor. Y entonces Jesús está allí hablando, discutiendo, está de una manera enérgica, hablando con estos hombres, recordándoles que Él es el enviado de Dios y les está hablando del mundo espiritual. Cuando dice el versículo 46, mientras Él aún hablaba, mientras Jesús estaba enseñando, estaba explicando, estaba hablando con la multitud, sucede lo siguiente. He aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Llegó la mamá, María, y llegaron los hermanos de Jesús. Y eso es un paréntesis que quiero hacer, ¿la virtud de la Virgen María se le quita si ella tuvo más hijos? No. Ella es la sierva del Señor, que cuando escuchó el mensaje del Señor dijo, he aquí a tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella fue obediente. Pero usted va a escuchar explicaciones que dicen, no, era María y eran familiares de Jesús. Eran primos, eran sobrinos, bueno, no pueden decir sobrinos porque quiere decir que tenía hermano. Pero sí dicen que eran familiares, que eran primos de Jesús, los que estaban ahí, los que fueron a buscarlo, que no eran hermanos. Que como aquí los evangelistas no dicen que son hijos de María, entonces María no tuvo más hijos. Es como una explicación que dan,
acerca de Pedro y dice, Pedro tenía suegra, pero no sabemos si era casado. Así, es lo mismo que están diciendo aquí. Jesús, estaba María y los hermanos de Jesús, los conocía el pueblo. Las personas que están ahí conocían quiénes fueron los que llegaron. Y le dicen, Jesús, ahí está su mamá, ahí están sus hermanos. Esta palabra hermano se utiliza también para designar en el hebreo a primos y familiares. Pero en el griego sí se usa para designar hermanos y hermanas directamente. Pero bueno, lo que sabemos es que llegaron a interrumpir a Jesús. Y miren, algo bonito que nos enseña esto es que la multitud estaba escuchando a Jesús. Estaba atenta y estaba viendo lo que estaba haciendo Jesús. Aunque dentro de la multitud habían unos que se le oponían, estaban los discípulos, los que seguían. Pero también habían los espectadores. Los que estaban donde Jesús estaba, estaban ellos. ¿Por qué? Porque querían presenciar, querían ver. Estaban al lado de Jesús, pero no estaban comprometidos con Jesús. Y ellos están ahí escuchando, pero su mamá y sus hermanos, cuando dice que están afuera, nos está dando a entender que estaban lejos de Jesús. No seguían a Jesús. No estaban ahí en sus enseñanzas. No habían dado su vida, no habían puesto todo su interés en ser seguidores de Jesús. Y mientras que los que estaban dentro querían escucharlo, los que estaban fuera querían hablarle. ¿Qué es más importante? ¿Que yo le hable a Jesús o que Él me hable a mí? ¿Que Él me enseñe o que yo venga y le presente todo lo que tengo que darle? Pues cuando Jesús nos habla, pues ahí estamos aprendiendo y estamos entendiendo. Y es importante que nosotros vayamos y oremos. Pero nuestra oración no debe partir de una necesidad solamente física, sino del conocimiento de la palabra, que el deseo de nosotros no sea que se interrumpa la obra de Jesús, sino que la obra de Jesús continúe. Y dice aquí, y le dijo uno, he aquí tu madre, versículo 47, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48, respondiendo, él al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Si estamos aquí y me dijeran, pastor, es que su mamá lo necesita allá afuera, pues yo me asustaría porque mi mamá ya está en el reino de los cielos, pero está allá en el paraíso. Pero si nos dijeran quién lo necesitan, y aquí no era cualquier persona que estaba buscando a Jesús. ¿Quién era la que lo estaba buscando? La mamá y sus hermanos. Para todos nosotros, ¿la familia es importante o no? Claro. Y si viene una persona y dice, no, es que lo necesitamos, le dicen al coordinador, al servidor, no, es que necesito allá a Elkin. Dígale que salga. ¿Pero quién lo necesita? No, la mamá. Uy, sí, es la mamá. Hay que decirle. Entonces, Jesús, al ver esto, le dijo a la persona que llegó a preguntarle, dijo, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? ¿Despreció a su madre y despreció a sus hermanos? No. Sino que Él estaba dando el lugar. Estaba dando la importancia y quería enseñar. Y Jesús utilizó esto que sucedió para mostrar algo muy importante, y es cuál es la relación más fuerte para Jesús. ¿Con quién tiene una relación más estrecha? Una relación más grande. Y esto también nos va a enseñar a nosotros algo. ¿Cuál es la relación más importante para nosotros? Tener una buena relación con nuestros padres es importante, claro. Y la ley lo dice, honra a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán sobre la tierra. Debemos honrarlos, debemos cuidarlos, debemos guardarlos, debemos obedecerlos. Pero, ¿hasta dónde va a llegar esa relación? Hasta cuando dice, inclusive la relación del matrimonio, ¿cuándo se va a romper? Hasta que la muerte. La muerte romperá esa relación. Y aunque tengamos el recuerdo, tengamos la memoria de lo que vivimos con nuestros padres, hasta ahí llegó. Ya no pueden acompañarnos. Ya no podemos seguir con ellos. Pero aquí está diciendo que para Jesús había una relación más importante y más grande. ¿Cuál es? La relación espiritual. Por eso para muchos de nosotros, ¿cuál es la familia que se vuelve especial para nosotros? La familia de la fe. Porque hemos sido engendrados por el mismo Padre.
¿Por qué podemos llamarnos hermanos? Porque el Padre de los Espíritus, el Padre de las luces, como dice allá en Efesios, nos ha dado vida y ahora tenemos una familia. Un día Pedro le dijo a Jesús, Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros los que hemos dejado casa, hermanos, padres, madres, tíos, tierras, negocios por ti? Jesús le dijo, en esta tierra, en este siglo van a recibir 100 veces más, 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Usted y yo tenemos una familia. Por eso a muchas, y eso choca, no quiere decir que usted no le hable a su familia porque eso va a ser catastrófico. Un día tomé un taxi y el señor me decía, se dio cuenta que era cristiano y me dijo, es que mi esposa era cristiana y nosotros íbamos a la iglesia, pero era tanto lo que nos absorbieron y tanto lo que nos prohibían juntarnos con el mundo que nunca más volvimos a visitar a mis papás, a mi familia, y ellos ya no nos quieren. Y ahora que queremos predicar el evangelio ya no nos quieren, porque nosotros los descuidamos. Usted no debe descuidar a su familia, pero sí debe tener en cuenta las prioridades. ¿Cuál? Que si su familia se va a atravesar en el propósito y la voluntad de Dios, pues debe preguntarse, ¿cuál es mi mamá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi familia? Conozco dos mujeres que cuando comenzaron su vida de fe, esta mujer oraba y se entregó con todo su corazón al Señor y sus padres se le oponían, pero le hicieron una vida difícil, es difícil, se le oponían, le decían que si oraba se iba a volver loca, inclusive en una ocasión la castigaron, la corrigieron por orar, por buscar al Señor. La corrigieron, se lo pusieron. El día que se fue a bautizar, le dijeron, si usted se bautiza, deja ser mi hija. ¿Y qué dijo esta mujer? Pues se bautizó. Y ahora, después de muchos años, después de mostrar que para ella Dios no era un cuento, no era una historia, no era algo, una opción, sino que era la vida. Después de eso, ya su familia, muchos de sus familiares han venido al Señor. Han reconocido que Dios es verdad. Pero si ella hubiera permitido que sus padres, que eran autoridad sobre su vida, la sacaran del Evangelio, ¿dónde estaría ella? ¿Dónde estarían sus familiares? ¿Dónde estarían? Pues puede ser que el Señor les hubiera hablado por otro lado. Pero ¿dónde estaría ella? ¿Ella estaría firme, fortalecida en la fe? ¿O estaría perdida en el mundo? Haciéndole caso al hombre antes que a Dios. Y dice, y la otra mujer que conozco, es una mujer que ella en su vida de fe estaba haciendo grupos, estaba orando por las personas, estaba ayunando, y su esposo le dijo, no, yo no me aguanto esto. Ella iba a la iglesia, y cuando iba a la iglesia le decía, es que el pastor es su amante. Usted va a la iglesia a verse con su amante. ¿Usted qué hace allá? Y además va a darle plata. ¿Usted por qué hace dando la plata por allá? Porque ella le decía que le consignara los diezmos. Y le decía, no, ¿usted qué? ¿Para qué regala la plata? Usted no haga eso. Y se lo puso. Y esta mujer, cada vez que sucedía esto con su esposo, ¿sabe qué hacía ella? Iba y se encerraba a orar. Y oraba y clamaba a Dios por su familia. Clamaba a Dios por su esposo. Clamaba y le decía, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. En una ocasión, este hombre le dijo, o Dios o yo. O se queda con Dios y esto se acaba, yo me voy. ¿Y sabe qué le contestó ella? Usted ya sabe la respuesta. Le dijo eso, usted ya sabe la respuesta. Y entonces continuó orando y hay la lucha y la lucha. Y el día de hoy, este hombre está yendo a la iglesia. No solamente le consigna el diezmo a su esposa, sino que él comenzó a diezmar. Y está pensando en llevar a su familia a que se congregue. Ahora disfruta ir a la iglesia. Ahora es él el que le dice, vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque entendió la relación más importante que usted y yo tenemos, que es con nuestro Padre eterno, que es con esta familia que usted tiene aquí alrededor. Por favor, cuando nos saludamos no es solamente porque tenemos mucho tiempo en el culto y no tenemos que llenarlo, no.
El hecho de que nos saludemos es que usted pueda experimentar el amor. Miren, ustedes no saben lo importante que es un abrazo. Hay personas que sienten que nadie las quiere, que no caben en ningún lugar, que todo el mundo los odia, los desprecia, pero cuando vienen a la iglesia y una persona desconocida les da un saludo, los abraza con una sonrisa, no porque les paguen ni porque los obligan, sino porque de verdad quieren manifestar el amor que han recibido. Eso transforma. Eso libera, eso levanta, eso fortalece. Mire a la persona que tiene a su lado, por favor. Mire. Esa persona es su hermano, es su familia. Esa persona es la que lo va a ayudar en su vida de fe. Esa persona es la que le va a extender la mano cuando usted esté caído. Miren lo que el diablo va a hacer, y lo que quiere hacer es que si usted la embarra, usted se esconda, usted no vuelva a congregarse, usted se quede allá, porque le va a decir, mire, si usted va lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a señalar, lo van a hacer a un lado. Pero esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia. Esta mañana leíamos cómo Jesús, sabiendo que Judas lo iba a entregar, que Judas ya había pensado en traicionarlo, Jesús no le dijo, miren a este bandido. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo, le lavó los pies. Le lavó los pies, le sirvió. Y leíamos en esta mañana ahí en el Evangelio de Juan que dice, si ustedes se sirven, van a ser felices. Si ustedes se sirven, van a ser felices. Si ustedes se lavan los pies, van a ser felices. Usted y yo venimos a este lugar a hacer la voluntad del Padre. ¿Y sabe cuál es la voluntad del Padre? Que usted pueda acercarse a la otra persona y lavarle los pies. Decirle, venga, descanse. Venga, acerquémonos. Necesita orar, necesita que lo escuchen, esa es la vida de fe, esa es la iglesia. Y usted y yo debemos tener esa relación con nuestro Padre, con nuestro hermano que es Jesús. Miren que versículo 49, y extendiendo su mano, Jesús extendió su mano ¿hacia quiénes? Hacia la multitud. Dentro de la multitud, ¿a quién señaló? ¿A los que están afuera, a su madre, a sus hermanos? No, digo, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Con quién tengo una relación más estrecha, más fuerte, más poderosa? ¿Con quién? Y señalando, ¿a quiénes? A sus discípulos. Para nosotros la palabra discípulo, ¿qué significa? Un seguidor. Hay algo que yo no he podido comprender. Y es, ¿por qué no hemos podido llegar a los 1000? Todavía nos faltan a los 1000 en la cuenta de YouTube, ¿sí? Todavía nos faltan. Y yo veo otras páginas y yo digo, pero ellos ¿por qué tienen tanto? Nosotros ¿por qué tenemos tan poquitos? Necesitamos, o sea, no necesitamos, sino que ahí son seguidores. Pero ¿de cuántos de esos seguidores de verdad están comprometidos con la iglesia? ¿De cuántos de los que están ahí están comprometidos con el Evangelio, con la palabra del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y lo que necesitamos aquí, no estamos buscando adeptos, no estamos buscando que nos den like, no estamos buscando que nos envíen estrellas o corazones o diamantes o bueno. Estamos buscando que las personas se comprometan, que tengan una relación estrecha con Jesús, que vivan para Jesús, porque un discípulo no es solamente el que sigue. Dice Jesús que un discípulo es aquel que se compromete ¿con quién? Es aquel que comprometió, apostó su vida, es aquel que lo deja todo para seguir ¿a quién? A su maestro. Ese es un discípulo. Un discípulo no solamente dice, voy a ir a la iglesia y ya. No, un discípulo es el que dice, Señor, es tu palabra y lo que tú digas, eso voy a hacer. Es un seguidor. Miren, mientras que todos estaban ahí y se iban para sus casas, los discípulos ¿a dónde se iban? A donde estaba Jesús. De día, de noche, a la madrugada, al desierto, al lugar donde los estaban persiguiendo, donde Jesús les decía, ¿qué hacían ellos? Iban allí a estos lugares. Ese es un discípulo, aquel que apostó. Cuando Jesús los llamó, lo dejaron todo y ¿qué? Lo siguieron. Cuando Jesús llamó a Leví no le importó la fortuna que había hecho, no le importó su puesto, no le importó nada. Hizo un banquete, dijo, yo todo lo dejo por seguir a Cristo. Él es mi maestro, Él es mi Señor, lo ha puesto todo por el Señor. Lo dejó todo. Ese es un discípulo. Y eso es el discípulo, es el hermano, la madre, es el que tiene una relación cercana y estrecha con Jesús. Es el que tiene esa relación con el Señor.
Miremos un momento, acompáñeme a Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Y mire lo glorioso. En las profecías dice que recibiremos un nombre. Y aquí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, mire lo que nos dice. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Miren, ustedes y yo llegamos a ser hijos de Dios, ¿por qué? Por el amor del Padre, el amor que se nos manifestó. Mirad cuál amor, para que seamos llamados como hijos de Dios, hermanos de Jesús. Por eso Jesús no se avergüenza, ya lo vamos a leer, de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza. ¿Usted se avergüenza de que Jesús sea su hermano? No. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué está diciendo? Que el que tiene cuál esperanza, cuando Jesús se manifieste, Él va a señalar de nuevo, estos son mi madre, mis hermanos. Para Jesús, y eso lo recuerda el Evangelio y lo dice el apóstol Pablo, no son los hijos de Dios los que quieren ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios no se logra por la voluntad del hombre, por el deseo del hombre. Se logra porque Jesús, el Padre, los engendra a través del Espíritu, a través de la palabra, los hace nacer de nuevo. Ser hijo de Dios no es por hablar hebreo, ser hijo de Dios no es por vivir en Jerusalén, por bautizarse en el río Jordán. No, ser hijo de Dios es ¿por qué? Por la palabra del Señor, por tener al Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Si el Señor viniera hoy lo señalaría como hijo de Dios. Porque ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Jesús dijo, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces a vosotros ha venido el reino de los cielos. En la carta a los Romanos dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque hemos recibido el testimonio del Espíritu. Porque ya no solamente vivimos en la carne, sino que cuando venimos aquí comienzan a ocurrir en nosotros, en nuestra vida, lo sobrenatural, una vida espiritual. ¿Qué dice? Dice que los discípulos que comenzaron a experimentar, echaron fuera demonios, hablaron en nuevas lenguas, sanaban enfermos y anunciaban el Evangelio. Tenemos la vida y cuando hablamos y llevamos el Evangelio, ¿qué pasa con las personas que escuchan la palabra? Reciben la vida. Estamos dando la vida. Esa es una señal de que somos hijos de Dios, de que hemos recibido la vida y que estamos en la vida. Ahora acompáñeme a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús participó de carne y sangre, ¿para qué? Para que darnos a conocer el nombre del Padre, para que alabar en medio de la congregación el nombre de nuestro Padre, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, para santificarnos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, del Padre. Y a través de la obra de Jesús usted es limpiado, es santificado. Usted y yo somos renovados, somos transformados.
Y dice que en medio de la congregación te alabaré. Y a través de su participación de vivir en la carne destruyó al que tenía el imperio de la muerte. A través del temor a la muerte. Y nos hizo libres. Jesús nos hizo libres, nos dio la libertad. Por eso podemos gozarnos como hijos de Dios. Por eso cuando Jesús, volvamos a Mateo capítulo 12. Y aquí está diciendo, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Conocerlo. Y que a través de nosotros se vea Él. Jesús no habló por su propia cuenta. Jesús no dijo lo que Él quería. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, la doctrina no es mía, es del Padre que me la dio. Las palabras no son mías, son las palabras del Padre, por eso producen vida. Yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer lo que el Padre me dice. Y por eso hasta el último día de su vida sobre la tierra, oró y clamó diciendo, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, no se haga lo que yo deseo, hágase lo que tú quieres, aunque le duela esta carne, aunque le duela esta alma, aunque no quisiera hacerlo, aunque sienta angustia, aunque sienta miedo, pero que se haga lo que tú quieres. Y muchos de nosotros, o algunos, hacemos todo lo contrario. Señor, que se haga lo que yo quiero. Señor, que yo viva de esta manera, y si no vivo de esta manera, pues acaba con todo. Señor, que pase esto, que me den esto y esto y esto, y le colocamos una larga lista de condiciones a Dios. Pero el discípulo es el que hace la voluntad del Señor. Un día en Juan capítulo 21, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, un día te tomarán de las manos e irás a donde no quieres ir. Y está hablando de quién, del Espíritu Santo. A Pedro no le gustaba ir a la casa de los gentiles, porque eran inmundos, tenían costumbres, y sus alimentos no eran como a él le enseñaron en su casa. Y él los veía como inmundos, pero el Espíritu Santo le dijo, vaya, necesito que les lleve el Evangelio. Vaya y cuénteles. Y cuando él les estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y toda su familia. Hechos capítulo 10. La obediencia, hacer la voluntad de Dios no va de acuerdo a lo que pensamos, a nuestro razonamiento, a nuestro intelecto. Hacer la voluntad de Dios va por encima, por eso usted y yo tenemos una vida de fe. Y el mundo tratará de que usted no tenga fe, de que usted todo lo razone, lo piense y que no crea, que no se atreva a caminar. Por eso muchas personas todavía están esclavas, están ahí porque no han creído que Jesús rompió, destruyó al diablo. Por eso muchas personas viven una religión, pero no tienen vida en su espíritu. No se atreven a orar por los enfermos porque dudan de que Jesús es real. Le pasa lo que le pasó a Juan allá en la cárcel. Señor, esperamos a otro. ¿A quién esperamos? Esperamos que venga un predicador ungido para que ore por mí, para que me sane. O yo puedo arrodillarme y decir, Señor, tú eres mi Dios y tu palabra lo dice, voy a hacerlo. Pedro estaba con sus discípulos, con sus hermanos, y habían pescado toda la noche. Llega Jesús y les dice, ¿tienen algo de comer? Hemos trabajado toda la noche y estamos sin nada. Jesús le dice, vuelvan al mar. Señor, pero acabamos de llegar, estamos cansados. Mire estas ojeras toda la noche trabajando. No tenemos nada, estamos agotados, tenemos hambre. Nos desmayamos, vamos adentro al mar. Bueno, Jesús, si usted dice. Y Jesús le dice, eche la red. Jesús, yo soy un pescador experto. Los pescados salen de noche, de día les da el sol y se queman. Ellos salen a la madrugada. No. Ellos salen a la madrugada. Ellos de día no salen. Jesús le dice, eche la red. Y echaron la red. Dijo, porque tú lo dices, voy a echar la red. La vida de fe no consiste en obedecer mi pensamiento y mi corazón. Consiste en que la palabra de Dios habló, la palabra de Dios se cumplirá. Que el que dice, ese es el discípulo. Señor, tú dijiste esto es lo que yo voy a hacer. Así el mundo me diga que no. Así el mundo nos diga todo lo contrario.
Cuando Dios nos llamó a Puerto López, eso fue una alegría para mí enorme, cuando Dios abrió esa puerta. Eso era lo mejor, es lo mejor. Aunque para mis familiares y para muchas personas nosotros hicimos lo peor que podíamos hacer en la vida. Renunciar al trabajo, renunciar a todo por ir allá a predicar el evangelio. A no ganar dinero, a no ganar plata. Miren, cuando usted y yo predicamos el evangelio, vamos a recibir cosas más grandes que lo que este mundo nos puede dar. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra. Ese tesoro que usted hace en la tierra, el orín, el óxido, la polilla se lo va a comer. Pero lo que usted haga por el reino de los cielos va a permanecer para siempre. Jesús un día va a decir, este es mi hermano, estos son tus hijos, Padre, estos son mis hermanos, vengan, entren al reino de los cielos. Mateo capítulo 12, versículo 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Más que la relación física, Jesús tiene una relación espiritual. Que hoy podamos entender lo que dice allá en Hebreos, que Jesús no se avergüenza de ¿qué? De llamarlo hermano. Por eso cuando usted y yo nos presentamos delante de la presencia de Dios, estamos allá delante del trono de la gracia, Jesús nos está señalando, dice, vienen mis hermanos, viene mi familia. Cuando usted y yo nos reunimos los domingos, ¿usted cree que el Padre se goza? Claro, porque para usted es especial para Dios. Usted es hijo de Dios y Él desea tenerlo entre sus brazos. Y desea limpiarlo, desea manifestar todo su amor, que usted experimente todo su amor. Que hoy su vida, que hoy nuestras vidas sean restauradas. Tal vez, a veces, por la monotonía se nos olvida y perdemos el propósito de congregarnos. Pero el propósito de congregarnos es disfrutar en la presencia de Dios. Miren, usted deja todo allá y viene aquí y dice, Señor, aquí estoy, te necesito. Yo no sé si usted pueda vivir sin congregarse, pero yo no puedo. No puedo. Cuando yo estaba en una iglesia que se acabó, porque la casa estaba dividida, el pastor y la pastora se dividieron, se separaron y la iglesia se acabó. Y yo le decía, Señor, ¿dónde me congrego? ¿Dónde voy? Y buscaba iglesias donde tener comunión con Dios. Y fui a varias. Hasta cuando Dios me dijo, no, allá no es. Está en una iglesia grande y el Señor me dijo, no, aquí no es. Y yo quería aquí, pero aquí no es. Pero el Señor nos fue llevando. Me fue llevando hasta el lugar donde Él quiso. Así que en esta mañana gócese, alégrese. El rey David decía, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Aquí usted no tiene un número de extraños a su alrededor. Usted tiene una familia que lo va a amar, que lo va a ayudar. No somos perfectos, pero estamos dispuestos a servir al Señor, a lavarnos los pies. Gócese en esta mañana porque usted tiene un hermano en los cielos. Usted tiene un hermano que lo quiere, lo cuida y que desea lo mejor para usted. Pongámonos de pie. Que seamos la iglesia que hace la voluntad del Padre. Que seamos esos discípulos, esos hermanos, esos hijos de Dios. Que no solamente sabemos cuál es la voluntad de Dios, sino que la hacemos. En Mateo dice, no es el que me dice Señor, Señor, es el que entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, porque a través de tu palabra nos has mostrado quién es el más importante para ti. Y no es por una jerarquía, no es por una relación en la carne. El más importante para ti, el que es tu hermano, el que está más cerca de ti, es el que hace tu voluntad, Señor. Es el que ha recibido la vida del Padre y vive de esta manera. Señor Jesús, en esta mañana estamos aquí. Ayúdanos a disfrutar de este tiempo. Tenemos un hermano en los cielos. Y un día tú recogerás tu familia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estamos allí, Señor. Vamos hacia esa casa.
Padre, somos débiles y tenemos muchos errores. Pero tu palabra dice lo siguiente, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de esta maldad. Límpianos, Señor, en esta mañana. Límpianos de todo aquello que nos quiere quitar, oh Dios, que no nos permite tener claro de que somos tus hijos y que ahora no vivimos como esclavos. Tú nos has dado la libertad. Hace 8 días nos lo enseñabas. Nosotros no vivimos por la ley, nosotros vivimos como hijos agradecidos por ti. Somos hijos de la libre, Señor. Somos hijos que voluntariamente venimos a rendirte, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Hemos tomado la decisión de seguirte. Esos son tus hijos, esos son tus hermanos. Los que, Señor, saben que tú eres lo mejor y que todas las cosas pueden esperar. Pero tú no, tú eres lo principal. Padre, gracias. Por eso cantábamos, Señor, que tu presencia es el cielo para nosotros. Estar delante de ti es lo mejor. No hay otro lugar más grande. No hay otro lugar mejor. No hay otro lugar donde podamos experimentar tu amor, tu misericordia. No hay otro lugar donde nuestro espíritu pueda cobrar fuerza que al estar en tu presencia, Señor. Este es el lugar que tú has escogido. Este es el lugar que tú has establecido para levantarnos, para fortalecernos, Señor. Tú has manifestado tu voluntad y tu iglesia no es la que vive pensando en la carne, en los deseos de la carne. Y no te buscamos para que tú nos hagas ricos, famosos, prósperos. No, nosotros te buscamos porque queremos hacer tu voluntad. Queremos manifestar ese espíritu que fue derramado del cielo. La promesa que vino de lo alto, Señor. De esta manera es que deseamos vivir, caminar. De esta manera es que queremos hablar, dando vida. Porque lo que nos interesa de los hombres, Señor, es que ellos vengan a ti, de que no se pierdan, que experimenten tu amor. Padre, que en esta mañana los que están aquí presentes, Dios, y también los que están allí conectados, Señor, desde sus casas, que ellos reciban y experimenten la vida, la restauración, que si hay espíritus inmundos que los están, Señor, atacando, que sean echados fuera, que toda opresión del enemigo sea quitada. Padre, que todo pensamiento que ha venido para desviarnos del conocimiento verdadero sea quitado. Padre, que hoy experimentemos la vida, el perdón, la reconciliación contigo. Que hoy experimentemos tu amor, que tu amor nos invada, nos inunde, Señor. Que todo peso que quiere colocarse sobre nuestras vidas, Señor, se ha quitado. Hoy venimos delante de ti, porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.